El narcisista no te ama. Te utiliza. Y lo hace con tanta precisión emocional que puedes pasar años creyendo que lo que sientes es amor, cuando en realidad es dependencia inducida. Si alguna vez has sentido que das todo y aún así nunca es suficiente, quédate. Porque lo que vas a entender hoy no es romántico, es clínico. En este vídeo vas a ver cómo funciona realmente la mente de un narcisista en una relación. No desde el mito, sino desde la psicología y la dinámica de abuso emocional. Vas a entender por qué engancha, por qué cuesta salir y por qué el daño es tan profundo. Si te quedas hasta el final, no solo vas a entenderlo, vas a empezar a verlo con claridad. Y cuando lo ves con claridad, deja de tener poder sobre ti. Hay algo que cambia todo cuando lo entiendes. El narcisista no entra en una relación para amar, entra para obtener. Lo que necesita no es conexión emocional, sino validación constante. Necesita sentirse superior, deseado, importante. Y tú, sin saberlo, te conviertes en la fuente de ese combustible psicológico que mantiene su identidad inflada y frágil al mismo tiempo. Ese suministro puede tomar muchas formas: admiración, atención, sexo, apoyo emocional, incluso tu sufrimiento. Porque para el narcisista, todo gira en torno a su ego. No hay reciprocidad real. Lo que tú das, él lo absorbe. Pero lo que tú necesitas, queda en segundo plano o directamente ignorado si no le beneficia. Y esto conecta con algo muy común. Sientes que das mucho más de lo que recibes, pero sigues esperando que cambie. Porque al principio parecía diferente. Y ahí empieza el problema. No estás enamorado de lo que es. Estás enganchado a lo que creíste que podía ser. Pero eso no es lo más peligroso. Todo empieza de forma intensa, casi perfecta. Te hace sentir especial, único, elegido. No es casualidad. Es una estrategia. El narcisista observa, detecta tus necesidades emocionales y te da exactamente lo que quieres recibir. No porque le importes, sino porque está construyendo un vínculo rápido y profundo que luego utilizará en tu contra. Este proceso se conoce como idealización. Te eleva, te valida, te hace sentir visto como nunca antes. Y eso genera una conexión química brutal. Tu cerebro lo interpreta como amor, pero en realidad es un refuerzo emocional acelerado que reduce tu capacidad crítica y aumenta tu dependencia. Cuando recuerdas esa fase, te cuesta aceptar lo que viene después. Porque comparas constantemente. Y eso es exactamente lo que el narcisista necesita. Que vivas atrapado entre lo que fue y lo que esperas que vuelva. Y entonces, sin aviso, todo cambia. Después de la idealización, llega la devaluación. Y no es aleatoria. Es sistemática. Empieza con pequeños cambios. Menos atención, críticas sutiles, distancia emocional. Ya no eres suficiente. Pero no entiendes por qué. Porque no has cambiado nada. Y esa confusión es parte del mecanismo. El narcisista necesita bajar tu valor percibido para aumentar el suyo. Si te sientes inseguro, buscarás su aprobación. Si dudas de ti, dependerás más de él. Es un juego psicológico donde el desequilibrio emocional se convierte en la base de la relación. Aquí es donde muchas personas empiezan a perderse. Intentan recuperar lo que había al principio, sin darse cuenta de que eso ya cumplió su función. No va a volver de forma estable, porque nunca fue real. Fue una fase, no una identidad. Pero lo más destructivo no es esto. Uno de los mecanismos más dañinos es el gaslighting. El narcisista distorsiona la realidad para que dudes de tu percepción. Niega cosas evidentes, cambia versiones, te hace sentir exagerado o inestable. Poco a poco, dejas de confiar en lo que ves, en lo que sientes, en lo que sabes. Esto no es casual. Es una forma de control. Si no confías en ti, necesitas que él defina la realidad. Y eso le da poder absoluto sobre la narrativa de la relación. Tú te adaptas, cedes, justificas, mientras él mantiene el control sin necesidad de imponerlo directamente. Y lo más peligroso es que desde fuera no siempre se ve. Porque no hay gritos constantes ni violencia evidente. Es psicológico, silencioso, progresivo. Y cuando te das cuenta, ya estás profundamente desorientado. Y mientras tú te pierdes, él se alimenta. Puede sonar duro, pero es necesario entenderlo. Tu sufrimiento no le afecta como a una persona normal. De hecho, en muchos casos, lo refuerza. Porque le confirma que tiene impacto,
control, importancia. Tu reacción emocional se convierte en una fuente más de suministro. Esto no significa que siempre disfrute conscientemente del dolor, pero sí significa que no lo prioriza. No siente empatía real en la forma en la que tú la entiendes. Puede simularla, pero no sostenerla. Y eso crea una desconexión brutal entre lo que necesitas y lo que recibes. Por eso sientes que algo no encaja. Porque no encaja. Estás intentando construir una relación emocional con alguien que funciona desde una lógica instrumental. Para él, tú eres un medio, no un fin. Y aún así, no te deja ir fácilmente. Lo que estás viviendo no es solo emocional, es neuroquímico. La alternancia entre refuerzo y rechazo genera un patrón similar al de una adicción. A veces recibes atención, otras veces no. Y esa imprevisibilidad aumenta el enganche. Tu cerebro empieza a buscar esa recompensa inicial. Recuerdas cómo te hacía sentir al principio y persigues ese estado. Pero cada vez necesitas más esfuerzo para obtener menos. Y eso te atrapa en un ciclo donde das más y recibes menos. Esto explica por qué cuesta tanto salir. No es debilidad, es condicionamiento. Es un sistema diseñado para engancharte emocionalmente mientras desgasta tu identidad. Pero cuando ya no le sirves, el final llega. Cuando el narcisista deja de obtener lo que necesita, no cierra la relación de forma emocional. La descarta. Puede hacerlo de forma abrupta o progresiva, pero siempre desde una lógica de utilidad. Ya no le aportas lo suficiente, así que busca otra fuente. Lo impactante es la frialdad. Puede parecer que todo lo vivido no significó nada. Y en cierto sentido, es así. No porque no haya habido interacción, sino porque el significado que tú le diste no es el mismo que él le dio. Esto genera un golpe emocional muy fuerte. Porque no solo pierdes a la persona, pierdes la narrativa que habías construido. Y eso deja un vacío difícil de procesar. Pero incluso ahí, el ciclo no siempre termina. El narcisista puede reaparecer. No porque haya cambiado, sino porque detecta que puede volver a obtener algo de ti. Este comportamiento se conoce como hoovering. Vuelve con promesas, con nostalgia, con una versión suavizada de sí mismo. Y si no entiendes el patrón, puedes caer otra vez. Porque conecta con lo que aún no has cerrado emocionalmente. Con la esperanza, con la duda, con el recuerdo de lo que fue al inicio. Pero la realidad es esta, no vuelve para reconstruir, vuelve para reutilizar. Y si no ves esto con claridad, el ciclo se repite. Con más intensidad y más desgaste cada vez. Hay una idea que duele, pero libera cuando la entiendes. Para el narcisista, no eres único, eres útil. Puede hacerte sentir irreemplazable, pero en realidad cumple un patrón. Busca perfiles concretos, personas empáticas, disponibles, con necesidad de conexión. No es coincidencia que estés ahí. Es selección. Y esa selección no está basada en amor. Está basada en qué tan explotable es tu estructura emocional. Esto no significa que no tengas valor. Significa que él no lo ve como tú crees. No te elige por quien eres en esencia, sino por lo que puedes darle. Y cuando ese rendimiento emocional baja, su interés también disminuye. Es una lógica fría, funcional, casi empresarial aplicada a lo emocional. Y aquí aparece la confusión, porque te trata como si fueras especial, hasta que deja de hacerlo. Y entonces no entiendes que cambió. Pero no cambió nada en ti. Simplemente dejó de ser rentable emocionalmente para él. Pero hay algo aún más perverso en todo esto. Una de las consecuencias más invisibles es la transformación interna. Empiezas siendo una persona equilibrada, clara, con límites, y poco a poco te conviertes en alguien inseguro, ansioso, reactivo. No es casualidad. Es el resultado de una exposición prolongada a una dinámica que distorsiona tu identidad. Empiezas a justificar comportamientos que antes no tolerarías. Te adaptas para evitar conflictos. Cambias tu forma de comunicarte, de pensar, incluso de percibirte. Y lo haces sin darte cuenta, porque estás intentando sostener algo que ya no es sano. Cuando miras atrás, no te reconoces. Y eso genera aún más dependencia. Porque necesitas recuperar quién eras, pero sigues dentro del entorno que te está desgastando. Es un bucle que se retroalimenta.
Y mientras tú te adaptas, él no cambia. El cambio requiere conciencia, responsabilidad y empatía. Y en el narcisista, estos tres elementos están profundamente comprometidos. No ve el problema en sí mismo. Lo externaliza. Siempre hay una justificación, una excusa, alguien a quien culpar. Incluso cuando parece reconocer errores, suele ser superficial. No hay una integración real del daño causado. Es más una estrategia para recuperar control o evitar consecuencias que un proceso de transformación genuino. Por eso tantas personas se quedan esperando. Porque ven pequeños gestos y los interpretan como señales de cambio. Pero no es cambio, es ajuste. Y un ajuste no transforma la estructura de fondo. Y aquí es donde entra una de las trampas más peligrosas. Una de las dinámicas más dañinas es la inversión de la culpa. Terminas sintiendo que si algo va mal, es por ti. Porque no supiste entenderle, porque reaccionaste mal, porque no fuiste suficiente. Y esa carga te mantiene dentro. El narcisista utiliza esta estrategia para evitar responsabilidad. Si tú eres el problema, él no tiene que cambiar. Y además, consigue que inviertas más esfuerzo en intentar arreglar la relación. Esto desgasta profundamente. Porque te obliga a cuestionarte constantemente. Y en ese cuestionamiento, pierdes claridad. Ya no sabes si estás exagerando o si realmente estás viendo algo que no está bien. Pero hay una razón más profunda de por qué te cuesta salir. El narcisista no crea la herida, la activa. Conecta con partes tuyas que ya existían. Miedo al abandono, necesidad de validación, dificultad para poner límites. Y al activarlas, genera un vínculo mucho más fuerte. Por eso no todos caen igual. Hay una resonancia psicológica. Algo en ti reconoce esa dinámica, aunque sea dolorosa. Y eso crea una sensación extraña de familiaridad que muchas veces se confunde con conexión. Salir implica más que alejarte de la persona. Implica entender qué parte de ti permitió que esa dinámica se sostuviera. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente. Y aún así, hay algo que muchos no quieren aceptar. Lo que viviste puede haber sido intenso, real en tu experiencia, pero no era amor en el sentido recíproco. Era una construcción basada en necesidad, control y proyección. Y eso cambia completamente cómo debes interpretarlo. Aceptar esto duele, porque implica soltar una narrativa, pero también libera, porque te permite dejar de idealizar algo que en esencia era destructivo. No tienes que recuperar eso, tienes que salir de ahí. El problema es que el recuerdo de la intensidad se queda. Y tu mente intenta rescatarlo, reinterpretarlo, justificarlo. Pero cuanto más lo idealizas, más difícil es cerrar el ciclo. Y aquí es donde empieza el verdadero proceso. Salir de una relación con un narcisista no es solo cortar contacto. Es reconstruir tu identidad. Volver a confiar en tu percepción, en tus emociones, en tu criterio. Es un proceso activo, no automático. Al principio hay vacío, confusión, incluso síndrome de abstinencia emocional. Pero poco a poco, si haces el trabajo interno, empiezas a recuperar claridad. Empiezas a ver lo que antes no veías. Y en ese proceso, algo cambia. Ya no buscas que te validen, empiezas a validarte tú. Y eso reduce drásticamente la probabilidad de repetir el patrón. Pero todo esto lleva a una conclusión incómoda. El narcisista seguirá existiendo. No depende de ti. Lo que sí depende de ti es si vuelves a entrar en esa dinámica o no. Y eso está directamente relacionado con tu nivel de conciencia y tus límites. Cuando entiendes el patrón, deja de tener el mismo efecto. Puedes detectarlo antes, poner distancia, no engancharte. Pero para eso necesitas ver la realidad sin filtros, sin idealización, sin autoengaño. Porque al final, no se trata de entenderle a él, se trata de entenderte a ti. Y cuando haces eso, el ciclo pierde fuerza. Y tú recuperas algo mucho más importante que la relación, tu poder. El narcisista no te rompió, activó partes que necesitaban ser vistas. Y aunque el proceso es duro, también es una oportunidad. Porque ahora puedes elegir desde la conciencia, no desde la herida. La pregunta no es por qué te pasó, la pregunta es qué haces con lo que ahora sabes. Si este vídeo te ha hecho entender algo que antes no veías, suscríbete. Aquí no se trata de suavizar la realidad,
Se trata de verla tal como es, para que puedas salir de dinámicas que te están drenando sin que te des cuenta.